Continuamos en Sobre los Hechos. De inmediato vamos a conversar con nuestra invitada de hoy, la doctora Julie Bellis Wonderpool, quien es doctora en Derecho, además subsecretaria de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Con ella vamos a abordar diversos temas, incluyendo este relanzamiento del Partido de la Liberación Dominicana, temas estructurales relacionados a la administración pública, porque la doctora es especialista en administración pública. Doctora, grato tenerla. Gracias, Junior, por la invitación, y de verdad que un honor estar aquí hablando en un momento en el que nuestro partido, el Partido de la Liberación Dominicana, está llamado a asumir el compromiso que siempre ha tenido con la sociedad, de respaldarlo en un momento en el que lo necesita. Ahora mismo estamos atravesando por muchísimos fenómenos que, además de los que se producen como consecuencia de la desaceleración económica que ha generado la pandemia del COVID, también una improvisación y una inexperiencia del partido que gobierna en este momento. De manera que nosotros como partido estamos en el momento en el que, además de la reestructuración, de la transformación que vivimos y de reconocimiento de que probablemente nos equivocamos en el pasado, haciéndonos una autocrítica para relanzar la mejor oferta, como siempre ha sido, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Pero realmente ha habido autocrítica al interior del PLD. Claro, nosotros desde octubre del año 2020 nos hemos sometido en virtud del Congreso. José Joaquín Vidó, se ha transformado el partido, se han ido removiendo y seleccionando nuevas figuras en el escenario político del partido, y sobre todo la revisión de todos los documentos orgánicos, reglamentos, estatutos del partido, de cara a presentar un partido más actualizado, más acorde con los nuevos tiempos, las normativas y cuáles son las demandas que tiene el pueblo dominicano. Y eso de verdad que ha sido un proceso muy bonito, que ha arrojado probablemente situaciones las transformaciones son duras, Junior. Son duras y no todo el mundo las asimila, pero de aquí saldrá el mejor PLD que la sociedad está esperando, como siempre. Pero dicen que se fue. ¿Usted cree que saldrá de lo que están haciendo ahora, el mejor PLD? Bueno, es que cuando hablar de que se fue, son unos pocos los que han decidido no permanecer en su casa y están retornando, de hecho, una gran mayoría. De modo que no veo como un gran impacto en este momento el hecho de que algunos pocos hayan decidido no permanecer en su casa. Los que sí permanecemos, que somos muchos, hombres serios y mujeres con buena voluntad y con deseo de seguir aportando a la sociedad dominicana, permanecemos trabajando día y noche por el partido para servir al pueblo. Doctora, imaginémonos que en 4, 8 años el PLD se recupera, está en condiciones de volver al poder. ¿Cuáles cosas usted cree que no debe repetir el PLD si llega al poder? Lo primero, Junior, es que hay que ir por fases. La fase que vivimos ahora mismo es una fase en la que estamos trabajando orgánicamente a fin de entregar esa oferta político-partidaria al país, como siempre lo hemos hecho. Y esa tarea, si nosotros cumplimos cada uno con los roles que nos corresponden, seguro el Partido de la Liberación Dominicana será gobierno en el 2024. Los retos, como toda organización política, es responder a las demandas y las problemáticas que socialmente vive el país. Digamos que eso es una aspiración de todo partido político, claro. Pero ¿ustedes creen realmente que tienen la posibilidad de recomponer sus fuerzas, la marca partidaria que estaba tan golpeada que intentaron separarla del anterior candidato presidencial? Al punto que la gente observaba que el candidato era huérfano porque no le acompañaban las principales figuras del partido. ¿Usted cree que hay tiempo en 2 años? Porque ya estamos casi en el 2022. Mira, en medio de una situación en la que se intentó por todas vías dañar la imagen del Partido de la Liberación Dominicana,
la cancelación de la suspensión de las elecciones en febrero, que hizo mucho daño a la imagen del Partido de la Liberación Dominicana, nuestro candidato en ese momento, el licenciado Gonzalo Castillo, tuvo unos resultados de un 38%, en medio de toda esa coyuntura negativa que se vivía, de modo que yo creo que, y ahí voy a tomar las palabras del presidente Medina, que dijo, el PLD no estaba muerto, estaba de parranda, porque además de esos resultados que nosotros tuvimos en las pasadas elecciones, hay mucho que celebrar, Junior. El PLD le entregó a este país las mejores obras de gobierno en los años democráticos que hemos tenido en la República Dominicana, la jornada extendida, estancias infantiles, la reconstrucción y remodelación de todos los centros a nivel nacional, la creación de una clase media sostenible. Todo eso es producto de una obra de gobierno exitosa que el Partido de la Liberación Dominicana le entregó al pueblo dominicano, y eso está ahí, no se puede desconocer. Ahora, hoy día estamos retrocediendo. Sin embargo, la fe y el entusiasmo que muestra nuestro partido, el Partido de la Liberación Dominicana, es de que en el 2024 vamos a seguir, como siempre, entregando lo mejor a nuestro pueblo, a las mujeres y hombres dominicanos que todos los días se levantan a trabajar por su país, por la mejora, por el crecimiento y desarrollo sostenible de nuestro país. Me preguntaba alguien a propósito de esas declaraciones que hizo el licenciado Danilo Medina en San Cristóbal, que si es que el PLD, a pesar de que se emborrachó cuando estaba en el poder, salió del poder y siguió de parranda. Explíqueme eso, porque yo no entendí realmente qué quiso decir el presidente. Te lo he dicho anteriormente, es motivo de celebración para nuestro partido ser el partido en la República Dominicana que ha entregado la mejor obra de gobierno en los años de democracia de nuestro país. ¿Por qué estar muertos? ¿Por qué estar tristes en una coyuntura en el que también hoy día nosotros estamos en un proceso de reestructuración y que todo se perfila? Nosotros llevamos 2 gremios de los más importantes de la República Dominicana que en medio de una coyuntura en la que somos el partido mayoritario de oposición. La ADP la hemos ganado ventajosamente, fue una pela de calzón quitado. También ganamos la Asociación Dominicana de Abogados de la República Dominicana, de manera que ahí se está viendo, Junior, ese proceso de recuperación, el reconocimiento de que probablemente en el pasado no lo hicimos bien, no somos perfectos, en medio de todos los éxitos que arrojó el Partido de la Liberación Dominicana durante sus años de gobierno, presenta esa oferta. Y algo importante, Junior, ¿por qué celebrar? ¿Por qué estar de parranda? Aquí no hay una oferta partidaria como la evidencia el PLD. De hecho, es el único partido que tiene un plan para este país. Cuando tú revisas las demás organizaciones políticas o partidarias de la República Dominicana y la comparas con la oferta, con el plan estructurado y organizado que siempre ha evidenciado el Partido de la Liberación Dominicana, es el único partido que tiene un plan real de desarrollo y de sostenibilidad para nuestro pueblo. Me habló de los resultados del ADP y siempre ha habido la creencia de los partidos políticos que cuando logran influenciar en un frente de masa y su candidato gana el proceso de ese frente de masa, es una lectura de que las cosas andan bien en el partido y que se está recuperando. Sin embargo, me parece que este proceso electoral del ADP hay que verlo sin emociones. Bueno, verlo sin emociones. No lo dices tú, Junior, ni lo digo yo. Lo dijo Luis Abinader en el 2018 cuando Xiomara Guante ganó. Dijo, también, esto es una evidencia de lo que quiere el pueblo. Pero también en el 16 con Surún ganaron el Colegio de Abogados. Y no significó que iban a ganar las elecciones en ese año. 4 años. En ese año. No significó, esperaron 4 años, ¿verdad? Para poder ganar las elecciones. Estaban inmersos en el proceso de reelección del presidente Danilo Medina. Pero me refiero al proceso ADP porque ahí ocurrió algo, parece atípico, que la corriente que iba aliada a el candidato de oposición, al candidato oficial, obtuvieron ganancia en más
del 85% de las seccionales a nivel nacional. Y resulta que eso no se reflejó en el voto nacional de cara a que ese candidato ganara, y resultó ganador el candidato del PLD, el profesor y diputado Eduardo Hidalgo. Hay algo que hay que sentarse a ver dónde estuvo la falla. Mira, lo atípico, Junior, ahí en ese proceso es que pese a que la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Moderno y tres fuerzas políticas del escenario nacional se aliaron unos pocos días antes de las elecciones, nuestro candidato, representante de la corriente, Eugenio María de Hostos, el profesor Hidalgo, los venció a todos. De manera que hay que ver este proceso realmente, es algo atípico. ¿Cómo podemos concebir que ante 5 fuerzas que se unificaron, el PLD venció? Es que el PLD de verdad, Junior, es electoralmente y en cuanto a las propuestas, la planificación que tiene de cara a resolver las problemáticas que tienen los diferentes sectores, y en educación, valga la aclaración, también hay un plan muy específico y muy orientado a dar soluciones. Y lo vimos en la pasada gestión del presidente Danilo Medina. Jornada extendida, reconstrucción de las escuelas, desayuno. Mira la problemática que se ha generado en este año escolar con los proveedores de INAVIE, incluso la carencia que hay respecto de las meriendas, desayunos y almuerzos escolares que no se ha podido manejar a la fecha. Eso nunca durante la gestión del presidente Danilo Medina ocurrió. De verdad. Hubo atraso en el pago a los suplidores en el gobierno de Danilo Medina. Pero no vivió, impactó en los niños. No vivió la situación de la pandemia. Pudo en algún momento, por las cuestiones burocráticas, pero usted nunca vio lo que está pasando hoy, los reclamos, la cancelación de procesos. Y yo quiero que entremos ahí incluso, porque es un tema de gestión administrativa y conocer los subsistemas de gestión que tiene la administración pública. Aparentemente el PRM no conoce nada de Estado. Ese tema vamos a abordarlo en el próximo bloque. Vamos a tratar de concluir con la parte política. Observo que en política ocurre diferente a lo que pasa en los deportes, que las incidencias no se toman en cuenta. Lo importante es que su equipo ganó. Ganó su equipo. Si el que falló de un palo a la pared y la atraparon, eso no tiene importancia. Sin embargo, en política no es así. Y por eso le hacía la observación de si hay alguna explicación de ese comportamiento de los profesores que al momento de votar, por un lado a nivel local, favorecieron a la plancha oficial, como se le llama, sin embargo a nivel nacional votaron por el candidato del PLD. Muy sencillo, Junior, el pueblo, esa clase magisterial se dio cuenta que se equivocó eligiendo el PRM y va reencaminando a elegir la mejor opción que tenemos en el país, que es la que representa el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso se va a ir replicando en los diferentes procesos electorales que vivamos a nivel de gremios, hasta llegar a las elecciones presidenciales, donde seguro nosotros con la mejor oferta electoral vamos a ganar las elecciones del 2024. Hoy día nuestro partido tiene 4 aspirantes y algo divino, como lo dijo el presidente Danilo Medina, 2 mujeres y 2 hombres persiguen ser el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana para representarlo y llegar al Palacio. Se trata de los compañeros Maritza Hernández y la compañera Margarita Cedeño, quien fue vicepresidenta de la República Dominicana, y en el caso de los hombres, el compañero Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez persiguen ser el candidato oficial. 4 potenciales compañeros con excelentes virtudes y con todas las condiciones para liderar los destinos de este país. Bueno, interesante. Dígame algo, ese proceso de reorganización que está viviendo el PLD y del cual usted ha hablado que han iniciado un proceso de autocrítica,
aunque me dijo, bueno, vamos por partes, no puedo decirle qué cosa podemos corregir si llegamos nuevamente al poder. Sin embargo, yo creo que parte de las cosas que necesita saber la sociedad es si efectivamente se reconoce que se equivocaron y qué cosas no harían si vuelven al poder. Continuamos con esta interesante conversación con la doctora Julie Bellis Wonderful. Julie Bellis, a la pausa te requería que nos diga qué cosa no haría el PLD si vuelve al poder, porque hay una sensación de que la política aplicada por el PLD parece que el fin justificaba los medios. Mira, Junior, precisamente en ese momento se encuentra el partido. El fin de semana pasado, el presidente Danilo Medina visitó la primera provincia de los recorridos que van a estar agotando, juramentando, y nosotros en ese proceso de consulta que se están haciendo a través de las estructuras de enlace, se está haciendo un levantamiento, porque nosotros en el proceso de autocrítica probablemente uno nunca, y hay que verlo como un matrimonio, debe ser tu esposo o tu esposa que debe denunciarte a ti que algo no anda bien. Y nosotros por eso, en un acto de humildad, hemos decidido recorrer todo el país consultando qué quiere la gente que nosotros como organización mejoremos para seguir entregando lo mejor a nuestro pueblo. Y sobre todo, el ver en este momento las necesidades que se han generado, que es una consecuencia inmediata del cambio que se ha producido, un cambio que no fue lo que naturalmente se planteó durante el proceso de campaña, y eso va a derivar en que en el momento que nosotros vayamos a presentar nuestro plan de gobierno para el gobierno 24-28, que seguro venceremos en esas elecciones con el favor de Dios y con la mejor oferta político electoral que podamos presentar, yo sé que podremos devolver a este pueblo la paz, la tranquilidad y la estabilidad. Esa es la concentración del Partido de la Liberación Dominicana. Aquí pues, tú dices, ¿y se ha perdido la paz y la tranquilidad? Sí, me sorprende. Bueno, a lo interno de un hogar, cuando no hay alimentación, cuando 2 de sus miembros, que son los proveedores del Estado, han perdido su trabajo y que no hay una estructura económica que permita sustentarlo, se pierde la tranquilidad, aunque no se haya perdido la paz social. Y nosotros los partidos políticos estamos llamados a construir ideas y políticas públicas, aunque no estemos no seamos el gobierno de turno, a presentársela. Y eso también está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana en las consultas que estamos haciendo, llevándole al gobierno ideas de cómo hacer las cosas bien y resolverle las problemáticas a nuestro pueblo. A veces da la impresión de que cuando la oposición hace sus críticas al gobierno, pierde de vista, lógicamente, la situación en que está viviendo la humanidad producto de la crisis sanitaria que ha causado la pandemia. Ustedes no toman en cuenta ese aspecto porque parecería ser que aquí la economía se fue a pique, que los empleos se perdieron por obra y mala gestión de las actuales autoridades, y que ninguna de esas cosas han incidido para la carestía de los alimentos, por ejemplo. Eso no incide en nada en sus lógicas. Mira, el PRM llegó al gobierno en medio de pandemia y presentó una oferta electoral durante pandemia, de manera que su plan debía estar acoplado. Aquí no vale la improvisación, porque de verse de ese modo, el presidente Danilo Medina sí fue sorprendido por la pandemia, y en este país hubo políticas públicas para enfrentarlo, hubo políticas públicas como los programas FASE para los empleados en nómina, el Quédate en Casa para aquellos que pertenecen al grupo de personas vulnerables de nuestro país, y los demás PATI fueron programas que creó el presidente Danilo Medina para afrontar la situación económica que se generó en el país. Pero, Junior, cuando tú me dices a mí que en una fase de pandemia un gobierno decide desvincular a más de 60,000 personas, de repente es el PRM que tiene que hacer una autorrevisión. ¿Por qué tomar esas medidas
de mandar a la calle a miles de dominicanos en una coyuntura socioeconómica en el que el mercado laboral del sector privado no está ofreciendo por la misma situación. Han tenido que reducir personal. Entonces, son situaciones que necesariamente nosotros como partido debemos referirnos, y lo hicimos incluso. Le hicimos un llamado al presidente a que revisara, porque más del 60% de esas personas desvinculadas, que ha pasado más de un año, no han recibido sus derechos, porque pudieran poner un negocito, una paletera, un comedorcito con los derechos, pero eso no ha ocurrido, lo que evidencia una falta de planificación, desconocimiento de los subsistemas de gestión financiera del Estado, porque la propia ley de función pública establece la forma, los mecanismos e indica que para generar una desvinculación debe planificarse y presupuestarse económicamente la institución para no provocar lo que hoy día estamos viviendo, una situación presupuestaria que no le permite a ellos, por la falta de planificación, honrar los compromisos de pago, y eso va a derivar en demandas en responsabilidad patrimonial por el incumplimiento de los plazos, y hará encarecer incluso la gestión pública, porque cuando un dominicano que haya sido afectado por una desvinculación no planificada y que haya transcurrido más de los 90 días, que es la mayoría de los casos, podrá acudir y puede acudir desde ya al Tribunal Superior Administrativo demandando no solo a la institución, sino a ese incumbente que debió cumplir con el mandato de la ley y no lo hizo. Muy bien, muy bien. ¿Y crees que ese elemento solo se debe a la falta de previsión o tiene alguna influencia la carencia de recursos? Se denunció que se encontró el Estado en una situación económica muy difícil. Y evidentemente, aunque es una práctica que tenemos que trabajar para superarla, pero recuerde usted, ese partido tenía 20 años, hablo de 20 años porque son la misma gente que pertenecían al PRD, fuera del poder, y evidentemente que tenían que buscar alguna plaza para sus compañeros. Yo pienso que lo propio hubiese hecho el PLD, o lo hizo cuando llegó nuevamente en el 2004. Desvinculó mucha gente. Es legítimo, Junior, es legítimo que, y la ley contempla un personal de libre nombramiento y libre remoción, que usted va a trabajar con el que sea de su confianza, con el que sea cercano a los objetivos que usted tiene. Pero nosotros vivimos en un Estado de Derecho en el que las instituciones, las personas deben sujetarse al ordenamiento jurídico. Y la norma es muy clara estableciendo la forma y cuáles son los derechos que deben respetarse. Aquí no estamos hablando de que dejara de hacerse o no, o tomar la decisión de desvinculación. Era honrar los compromisos de pago en el tiempo que establecía, porque eso le va a costar más al gobierno. Hay que pagar indemnizaciones superior en daños y perjuicios por el vencimiento de los plazos, la contratación de abogados para dar respuesta. Todo eso es mayor gasto público por no haber planificado correctamente. Doctora, usted se metió en el tema del Estado Social Democrático y de Derecho, que como principio y filosofía es excelente, pero en la práctica en República Dominicana eso no existe. No existe. Y creo que usted, con su experiencia en materia de administración pública, nos va a indicar cada una o parte de las carencias y debilidades que tiene la institucionalidad dominicana. Y quisiera que los próximos minutos nos enfocáramos en eso, tendente a lograr que este Estado, independientemente de quién lo administre, pues se fortalezca y que las cosas funcionen como debiera ocurrir. Mira, lo primero es que nosotros, además de una constitución moderna y garantista, contamos con la ley 1-12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se establecen los pilares y ejes de cara a nosotros ir solucionando los problemas que arrastramos como sociedad, como temas de la pobreza, vivienda, población, educación, y ahí manda los pactos que hay que firmarse para dar respuesta a esos pactos educativos que se firmó en el año 2014, lo que derivó en un
concurso junior que seleccionó a todas las autoridades regionales y distritales en el sector educación. Y hablando de institucionalidad, que tú lo mencionas, en el año 2020, esas personas que fueron seleccionadas mediante concurso, de acuerdo a la normativa, a la ley de educación y el propio pacto educativo, fueron separadas de sus funciones y nombrado en otros cargos para nombrar a personas por el dedo. Eso es afectar la institucionalidad. En otro orden, nosotros crecimos muchísimo en materia de compras públicas. Las compras públicas en la República Dominicana se democratizaron. Se le dio oportunidad a las MIPYMES, a las mujeres, de participar en los procesos. Y algo que fue importantísimo, y es que durante el gobierno del presidente Medina se inició el sorteo de obras. Aquí un ingeniero que anteriormente no tenía oportunidad de participar en esos procesos de compras y contrataciones, estaba construyendo escuelas, de manera que hubo oportunidad, hubo apertura y sobre todo hubo la ventaja durante los gobiernos del PLD de fortalecer institucionalmente a través de procesos y de transparentizar. El gobierno se abrió. Se crearon los portales institucionales, se crearon las comisiones de ética a lo interno de las instituciones, que son actores seleccionados mediante elecciones por sus compañeros para velar por el cumplimiento de las normas, la transparencia y evitar o denunciar si se produjeran actos de corrupción a lo interno de la institución. Y a la llegada del PRM también quiso desconocer esas comisiones de ética, desvinculando a todo ese personal que estaba protegido legalmente, porque, Junior, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién puede velar a lo interno de una institución porque no se cometan actos de corrupción si son nombrados por el director o la máxima autoridad de esa institución? Deben tener alguna protección legal para evitar que ante una denuncia puedan ser desvinculados. Y todo eso se construyó durante los gobiernos del presidente Danilo Medina, y hoy día se pretende desconocer. Ese fortalecimiento institucional de transparencia, de creación de su sistema, la cuenta única del Estado, el pago por libramientos para reducir la corrupción y el menudeo que aquí se denuncia, no solo aquí, sino en los países de Latinoamérica. Eso evita que un servidor público te retenga el cheque o que te endose el cheque, endósame el cheque y déjamelo aquí. Y ahora nosotros volvimos atrás con los pagos mediante cheque. Eso es desconocimiento y destrucción de la institucionalidad, lo cual construyó el PLD. Parece, doctora, que eso es un proceso de saneamiento. Pero todo eso que usted ¿Saneamiento planteó... en qué sentido, Junior? Bueno, yo no debo preguntar, pero te estoy preguntando. No, está muy bien. De las nóminas abultadas para saber quiénes efectivamente están realizando una función. Junior, pero hay control de ponches, hay supervisores, sí, hay muchos mecanismos para no encarecer el gasto público. Eso es igual, doctora, que usted me acaba de decir, de todo lo que hizo el PLD, pero parece que sirvió de poca cosa, porque fíjese todos los escándalos de corrupción, todas las denuncias de vulneración de procedimientos para beneficiar a grandes empresas, y no quiero hablar de Odebrecht. No, mira, Junior, hablar de un proceso que se está conociendo ahora mismo en la justicia, que no tiene una sentencia, es un grave error que cometemos, porque estamos juzgando previamente. No, Odebrecht admitió eso, doctora. Probablemente, bueno, pero en el caso de Odebrecht ha involucrado actores de todas las organizaciones políticas y del sector empresarial. No podemos endilgar una situación jurídica. No, lo que digo es que los instrumentos de transparencia, incluso no nació aquí. Los comités de ética no sirvieron porque se vulneraron. Bueno, las comisiones de ética, ese proceso de Odebrecht, se está hablando de procesos de licitación que se produjeron incluso antes del 2012, y tú lo sabes. Entonces, las comisiones de ética fueron creadas mediante decreto en el año 2012 por el presidente Danilo Medina. Fue precisamente para nosotros seguir avanzando en la ruta de convertir el Estado Dominicano en cada día más transparente, más abierto, y de cara a responder a las necesidades y demandas del pueblo dominicano. Doctora, fue grato tenerla como invitada. Esperamos que en otras ocasiones nos acompañe a abordar interesantes temas como lo que hemos hablado en el día de hoy. Gracias a la doctora Julie Bellis Wonderford.
Gracias, Junior, por la invitación y de verdad que un honor y siempre estamos dispuestos a venir aquí a compartir información de interés y comunicar la agenda de trabajo que lleva el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. La próxima semana nos reencontramos nuevamente en Sobre los Hechos.